En diciembre de 2016, en una de las ciudades más luminosas del planeta, cientos de jóvenes prodigios se reunieron para enfrentarse al reto más difícil de sus vidas. Hong Kong era el escenario de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, un evento que reunía a los mejores cerebros del mundo. Los participantes llegaban de todos los rincones del planeta: Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Sur y también de un país del que poco se sabía, pero del que todos hablaban con cautela: Corea del Norte. Aquel equipo, vestido con camisas blancas impecables y pantalones negros, avanzó en fila, llevando sobre el pecho una insignia con el rostro del líder supremo. Era su manera de mostrar lealtad al régimen, incluso fuera de su país. Entre ellos, un joven de rostro serio, mirada inquieta y manos temblorosas parecía ausente. Se llamaba Young Jolry. Mientras sus compañeros sonreían ante las cámaras, él apenas levantaba la vista. No estaba pensando en fórmulas ni ecuaciones, estaba pensando en su libertad. La historia de Young comienza muchos años atrás, en un pequeño pueblo al norte del país, donde las montañas parecen esconder secretos y el silencio lo domina todo. En Corea del Norte, el lugar donde naces determina quién serás. Las familias se clasifican por su Songbun, un sistema de castas que define si tendrás privilegios o una vida de miseria. Young tuvo suerte. Su familia pertenecía a una clase media alta, con lazos antiguos con el Partido de los Trabajadores. Su padre había servido como funcionario local y aunque la vida no era fácil, al menos no pasaban hambre. Desde pequeño, Young mostró una curiosidad inusual. Mientras otros niños jugaban en los arrozales, él pasaba horas dibujando números en la tierra con un palo. Su padre, sorprendido, decidió apoyarlo. Cada noche antes de dormir, le hacía repetir las tablas de multiplicar y le daba pequeños problemas que debía resolver sin errores. A los 12 años, Young participó en una competencia nacional. Frente a un jurado de adultos, resolvió un problema que había dejado en silencio a los demás concursantes. Aquella tarde, el auditorio entero lo aplaudió. Por primera vez, su nombre apareció en los registros del Ministerio de Educación. Había nacido un talento que el régimen no tardaría en notar. El sistema educativo norcoreano es rígido, casi militar. Cada materia tiene un propósito ideológico. Los niños no solo aprenden matemáticas, aprenden a venerar al líder. Pero Young no veía héroes en los retratos de los Kim, veía presión. Su talento lo llevó a Pyongyang, a una escuela reservada para los más dotados del país. Allí conoció lo que pocos norcoreanos ven en toda su vida: una computadora portátil. Era un modelo viejo, sin internet, pero para él era una ventana al conocimiento. Esa computadora, cargada con programas matemáticos y ejercicios complejos, se convirtió en su mundo. Cuando faltaba la electricidad, Young conectaba el equipo a un pequeño panel solar que él mismo había construido con piezas recicladas. Cuando no había sol, usaba un generador que su padre alimentaba con gasolina racionada. No existía diversión, ni videojuegos, ni redes sociales, solo números, ecuaciones y la constante sensación de estar siendo observado. Su disciplina y talento lo llevaron a un punto impensable. Fue seleccionado para representar a Corea del Norte en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Para cualquier estudiante del mundo sería un honor, pero en Corea del Norte era más que eso, era una misión de Estado. Durante meses, Young y otros jóvenes fueron sometidos a un entrenamiento agotador. Resolvía problemas hasta la madrugada, supervisado por instructores del partido y científicos del Centro de Computación de Corea, una institución donde los mejores estudiantes eran formados, pero no solo en matemáticas. Algunos de estos instructores, decían los rumores, eran parte de un grupo misterioso, una división de hackers del régimen. Young no entendía completamente lo que eso significaba, pero notaba la tensión. Los entrenadores hablaban en voz baja, las puertas siempre estaban cerradas y los exámenes eran vigilados por agentes del gobierno. Aún así, él se concentró en lo suyo: resolver problemas, escapar, aunque fuera mentalmente, a través de los números.
Su primer viaje fuera del país fue en 2015, cuando participó en la Olimpiada celebrada en Colombia. Allí vio por primera vez una ciudad iluminada de noche, los supermercados, los automóviles, la música en las calles, todo le resultaba casi irreal. Los norcoreanos viajaban siempre acompañados de un supervisor político, una figura encargada de vigilar que nadie hablara con extranjeros ni se apartara del grupo. Pero Jong aprovechaba cada momento libre para observar el mundo que le habían prohibido imaginar. El equipo norcoreano logró un resultado impresionante. Quinto lugar global. Jong consiguió una medalla de plata. Fue un logro inmenso, pero al volver a su país, los elogios se sintieron vacíos. No había sonrisas sinceras, solo una fría felicitación. El régimen esperaba oro. Esa decepción lo marcó profundamente. Por primera vez, sintió que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente. Un día, mientras practicaba en su computadora, recordó la frase que su instructor había dicho sin pensar. Los buenos matemáticos sirven al país, los mejores sirven al ejército. A partir de ese momento, su mente no volvió a estar en paz. Sabía lo que eso significaba. En Corea del Norte, los jóvenes más brillantes eran reclutados para el cuerpo cibernético del régimen, un ejército digital formado para atacar bancos, empresas y gobiernos extranjeros. Unidad 180. Otros lo conocían como el Grupo Lazarus. Jong entendió que su destino estaba decidido. Si el Estado lo seleccionaba, no habría forma de negarse. Se convertiría en hacker al servicio del gobierno. Encerrado en una instalación secreta, sin contacto con el exterior. Era su mayor miedo, no por el trabajo, sino porque significaba el fin de su libertad. La obsesión del régimen por la guerra cibernética no era nueva. Décadas atrás, Corea del Norte había enviado estudiantes a China y Rusia para aprender programación. Lo que empezó como un intento de modernizar fábricas se transformó en una maquinaria de espionaje digital. Durante los años 90, el Centro Coreano de Computación, KCC, se convirtió en el corazón tecnológico del país. Allí se creaban programas, pero también se entrenaban hackers capaces de infiltrarse en bancos, gobiernos y corporaciones extranjeras. Cuando Kim Jong-un asumió el poder, decidió expandir esa división. Sabía que el país no podía competir económicamente, pero sí podía atacar desde las sombras. Con un par de clics, Corea del Norte podía robar millones sin disparar una sola bala. Ataques como el de Sony Pictures en 2014 y el robo al Banco de Bangladesh en 2016 demostraron su efectividad. El régimen había encontrado su nueva fuente de ingresos. Mientras tanto, Jong continuaba entrenando, ignorando que su nombre ya estaba en una lista. Su talento en matemáticas no solo le daba prestigio, lo había convertido en un objetivo. Los funcionarios del gobierno habían comenzado a recopilar información sobre él y su familia. Algunos de sus profesores fueron interrogados. Era cuestión de tiempo antes de que recibiera la invitación para unirse a la división cibernética. Pero el joven no quería esa vida. Soñaba con estudiar matemáticas puras, enseñar, quizás algún día escribir libros. Sin embargo, en Corea del Norte los sueños no pertenecen a quien los sueña. Así que tomó una decisión. Competiría una última vez y luego desaparecería. En 2016, el destino lo llevó a Hong Kong. La ciudad era un contraste brutal con Pyongyang. Los rascacielos, las luces de neón, el ruido constante, era como estar en otro planeta. Durante la competencia, Jong se mantuvo concentrado, pero su mente estaba en otro lugar. Observaba las calles, los carteles en inglés, la gente que caminaba sin miedo. Cada detalle reforzaba una idea: debía escapar. Ganó nuevamente una medalla de plata. Para el público fue un logro, para él una señal. Era ahora o nunca. Aquella noche, mientras los demás dormían, Jong empacó silenciosamente sus cosas. Tenía el corazón acelerado, las manos sudorosas y la mente en blanco. Si lo atrapaban, no habría segunda oportunidad.
Salió del dormitorio con paso firme, se mezcló entre los turistas en la calle y tomó un taxi. No hablaba bien inglés, pero había memorizado una sola palabra: embassy. El conductor lo miró confundido. Young sacó un papel arrugado con la dirección escrita en letras torcidas. Era el consulado de Corea del Sur. El taxi arrancó. A través de la ventana, las luces de la ciudad pasaban como destellos de un sueño que estaba a punto de romperse. Al llegar, tocó el timbre con desesperación. Nadie respondió. Tocó de nuevo hasta que un guardia se acercó desconfiado. Young pronunció las únicas palabras que sabía decir con claridad: I want freedom. I'm from North Korea. El guardia lo miró sin saber qué hacer. Minutos después aparecieron funcionarios del consulado. Lo hicieron entrar. Young se desplomó en el suelo, agotado, temblando. No lo sabía aún, pero su vida acababa de cambiar para siempre. Durante los días siguientes, el consulado se convirtió en su refugio y su cárcel. No podía salir, ni siquiera mirar por la ventana. Mientras tanto, el régimen norcoreano exigía explicaciones a las autoridades chinas y hongkonesas por la desaparición de un miembro del equipo. Young temía que lo encontraran. Sabía que si el régimen descubría su paradero, su familia pagaría las consecuencias, y aún así, no se arrepentía. Por primera vez en su vida, había tomado una decisión propia. Pasaron las semanas. Su caso se volvió un tema diplomático delicado. Corea del Sur presionaba para recibirlo. Corea del Norte lo quería de vuelta. 70 días después, finalmente, la negociación se resolvió. Young fue trasladado en secreto a Seúl. Pero esa es otra historia. Lo que Young no sabía era que su escape no solo cambiaría su destino, sino también la manera en que Corea del Norte controlaría a sus jóvenes prodigios para siempre. Mañana conocerás la segunda parte de esta historia. La vida del genio que engañó al régimen más hermético del planeta y el precio que tuvo que pagar por su libertad.